entre las parejas, entre la familia, todo tiene que ver con esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver? Que tiene que ver un vínculo de apego seguro. Un poquito largo aquí, pero especialmente con todo lo que ustedes estaban mencionando. Fíjense qué interesante, porque cuando Dios dice cómo nos creó a nosotros, esto es una cuestión muy biológica, muy espiritual, que van tomados de la mano y ustedes no lo pueden evitar. O sea, la gente puede pensar todo lo que se le ocurra, pero Dios nos hizo de alguna forma y estamos constituidos así, y eso no se cambia. Y una de las primeras cosas es que Dios nos hizo seres, acuérdense ustedes que somos seres físicos, pero también somos seres ¿qué? Espirituales. Espirituales. Acuérdense, espirituales. Fíjense qué interesante, porque aquí dentro de los espirituales, yo creo que ustedes, aquí esto lo podemos dividir ahí, pero en lo físico, Dios sí o sí, cuando ustedes van a Génesis, Dios es súper claro en Génesis. Al hombre lo hace de la tierra, ¿cierto? Del polvo y hace un cuerpo. Y de inmediato, esto, lo físico, ¿qué tiene? Tiene necesidades. Fíjese, estamos hablando de necesidades. Hay algunas necesidades. Esta parte física tiene necesidades, pero dice que también el ser humano lo hizo porque dice que estaba físico, pero ¿qué hizo? Le dio aliento de vida. Y cuando le da aliento de vida, fíjese, el ser humano es un ser humano. Allí comenzó a ser un ser humano, se mueve, razona, piensa, escucha. Entonces, recién empieza a hacer esto, y aquí, fíjese, cuando me refiero a espiritual, te recuerdo cuando Salomón deja súper claro y dice que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces está hablando que el ser humano tiene una parte espiritual. Nosotros tenemos una parte espiritual y todo parte desde aquí, porque digo que el drama grande lo estamos teniendo aquí, pero todo parte desde aquí. Porque Dios hizo al ser humano con necesidades físicas, pero también lo hizo con necesidades espirituales. ¿Por qué? Ustedes se van a dar cuenta que están estas necesidades, porque estas son necesidades. Tengo necesidades espirituales, ¿y a qué se refiere con estas necesidades? Las físicas ya las podemos ver, la comida, el aire, el agua, todos elementos que el ser humano tiene. Cuando usted no respira, usted se muere. Así de simple, porque están establecidas, son cosas que no cambian. Y cuando hablamos de espirituales, acuérdense cuando dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino que dice de toda Palabra. Y cuando hablamos de palabra, lo podemos traducir. Fíjense, hay información. ¿Qué está diciendo? Mire, hoy día como hay poquito, yo voy a tratar de ser con ustedes. Yo quiero que ustedes aprendan tanto que ustedes no puedan decir, oh, vamos a hablar ahora. Se lo perdieron. Vamos a... O sea, miren, yo soy una sola, pero ustedes miren toda la cantidad, 2, 4, 6, 8, tenemos 9. Con 9 que los expandan, esto es precioso. Ustedes lo pueden decir a otro y pueden decir, oye, mira, esto es lo que nos está pasando en la sociedad actual. Entonces, fíjense que dice de toda palabra. La palabra es información. Y los chicos hoy día, ¿dónde están conectados? Al internet, Aquí, a la información, de todo. Información. Fíjense que andan en busca de información. O sea, es interesante porque el cabro chico puede incluso no comer. El adolescente usted dice, oye, anda a comer. Lleva 3 horas pegado en el computador, el celular, estáis jugando ahí, pero están con otros amigos jugando en el celu, están conectados a un video, están conectados a algo. O sea, fíjense qué interesante, porque es información que está recibiendo del otro lado. Y no es cualquier información, porque Dios nos creó con necesidades espirituales. Aquí me refiero, por ejemplo, a las sociales, que generalmente están todas incluidas, las emocionales, que para mí en el fondo son las espirituales nada más, porque la ciencia le ha puesto emocional, mis amados. Emocional, esto es solo un efecto. La emoción es solo un efecto, no es una causa. El pensamiento sí es una causa. Que después vamos a ver un poquito, yo en la próxima que tengamos, vamos a estudiar mucho más profundo que tiene que ver con eso. Pero lo que voy es que espiritual, por eso se refiere y dice, el espíritu humano se alimenta de información. Y no de cualquier información. Cuando ustedes van, especialmente, en la Biblia dice, ustedes van, por ejemplo, a 1 Juan 4:8, ahí, porque dice allí, el hombre no solo vive de pan, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Información. No es cualquier palabra. El ser humano se alimenta de cosas físicas, tiene necesidades físicas, pero dice que el hombre se alimenta de palabras que salen de la boca de Dios. Entonces, ¿qué
no es cualquier información. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí con esto? Que las personas, los niños y especialmente el ser humano que se va construyendo, va recibiendo información. Cuando nace el niño, va recibiendo información ¿de quién? De los padres. De la mamá De especialmente. la mamá va recibiendo información. ¿Saben qué es impactante? La madre. Pero clave, para mí, si yo pudiese trabajar en un movimiento puras mujeres, para poder enseñarles esta cuestión, yo creo que hay un montón de cuestiones que terminaríamos con estos ciclos tan horrorosos que estamos viviendo. O sea, enseñarle a nuestras niñitas desde chiquititas que vivimos así, que nos alimentamos así, porque nos alimentamos de la forma que Dios la construyó, no cambie. Ahora, cuando hablamos de información de Dios, una madre, los niños empiezan a tomar información de mamá. Ustedes saben que mamá, la información de mamá dice palabras de Dios son lo que alimentan el espíritu, la parte emocional, social, todo lo que conlleva eso. Y aquí en 1 de Juan 4:8 dice que la palabra, y dice que Dios es ¿qué? Amor. Entonces la información que necesita mi espíritu, que necesita mi parte espiritual, ¿qué información es? Amor. Es de amor. ¿Saben qué andan buscando esos chiquillos detrás de las redes? Amor. Andan buscando amor. ¿Saben qué es interesante? Porque dice de las palabras que sale que es amor. Porque Dios ya dijo que el espíritu humano se alimenta de amor. No nos podemos alimentar de otra cosa, hasta los ateos. Yo entiendo a algunos ateos, yo le he contado a unas personas muy chistosas. Me acuerdo un abogado y me decía, oye Lucía, yo tengo una necesidad de justicia gorda, gigante. Y es una necesidad del amor, porque las características del amor, miren, es atención. Las características del amor es comprensión. Estas son características del amor. Atención, comprensión. ¿Qué más tenemos aquí? Validación. Validación. Fíjate, puras características. ¿Qué otra característica podemos ver del amor? Respeto. Bien, respeto. Son puras características. ¿Qué más andan buscando los chicos? Importancia. Pertenencia. Bien, pertenencia. Pertenecer. ¿Qué otra más andan? Justicia, aceptación. Sí, aceptación. Fíjense que puras características del amor. Todas son características del amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El ser humano, Dios, esto es clave, esto es muy importante aprenderlo porque de otra forma, si el ser humano no lo comprende bien, el ser humano, sí, ateo, no ateo, cristiano, no cristiano, está de fábrica así. Esto no cambia. No va a cambiar. Porque ustedes creen que la gente anda en busca de justicia. Porque la gente pelea tanto. Porque son necesidades que Dios colocó intrínsecamente que nosotros, si no nos alimentamos, por ejemplo, de comida, ¿qué nos pasa? Nos enfermamos, nos morimos. Nos enfermamos y terminamos muriendo. Si dejamos de respirar. Enseguida morimos. Entonces, ¿qué está diciendo también el amor? Que si dejamos de alimentar nuestro espíritu de amor, ¿qué pasa? Morimos espiritualmente. ¿Saben ustedes, mis amados, que el 90% de las enfermedades, y hoy día no lo digo solo en las cuales, hoy día está comprobado científicamente, el 90% de las enfermedades, ¿dónde tiene su origen? En la mente. En la mente. Miren, el 90% de las enfermedades lo tiene allí, en su mente. Y desde la mente, lo que vamos a tener, desde la mente salen los pensamientos. Fíjense, los pensamientos. Y cuando yo me refiero al 90% de las enfermedades, yo aquí me refiero al cáncer, a todo. No estoy hablando solo de las enfermedades de depresión. No. Yo estoy hablando de enfermedades ya que pasaron mucho más allá. Hipertensión. Hipertensión, las diabetes, una cuestión impactante. Que sea el 90% de nuestras enfermedades tienen que ver con esto, con lo que creemos, con lo que pensamos. ¿Cuándo te vas a enfermar? Cuando tienes, porque miren, vayan viendo. Tengo información de pensamientos de amor. ¿Me enfermo o no me enfermo si tengo pensamientos de información de amor? No. No
con los rechazos, no humillación. tiene nada que ver con pensamientos del amor. No tiene nada que ver con la información de amor. Cuando proceso todo, que no tiene que ver con todo lo que le estoy mencionando, el amor no tiene nada que ver, eso es antinecesidad, humillación, rechazo, eso no va con el amor. No tiene que ver con la información, con palabras de amor. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Es que vamos teniendo, y todo parte desde el pensar. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, usted dice, Dios nos fabricó así? Los niños están fabricados todos así, no lo vamos a cambiar. Ellos tienen necesidades físicas y tienen necesidad de amor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el amor, ¿cómo se ha configurado? Hoy día. Con, Libertinaje. Ya, libertinaje. o en darle las cosas que necesitan, las cosas materiales, piensan que con eso es suficiente para los hijos. Eso es suficiente, ¿ya? No castigarlos, dice. O sea, cuando me refiero a castigo, a consecuencias. A mí me gusta mucho eso de las consecuencias. Hay una paciente que yo estaba atendiendo porque era dependiente de mi esposo. Estamos hablando de la dependencia, que en el fondo es una enfermedad, ¿verdad? Ser dependiente de otro. Los niños, Dios nos creó, mira, Dios nos creó, cuando yo hablo de esto, Dios nos creó, si ustedes se ponen a pensar, todo esto que está aquí, Dios nos creó para ser dependientes o independientes. Fíjense lo que les acabo de decir ahí. Dios nos creó para ser dependientes o independientes. Independiente. Dependientes a Él. Dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Para ser dependientes De Dios. Y usted me dice, ¿por qué estás ayudando a esa persona? Claro, no es todas las mujeres, a muchas mujeres y a hombres también, a que dejen de ser dependientes de su esposo. No que los abandonen, ¿ah? No, yo lo que les digo es que vas a dejar de ser dependiente, pero tú vas a continuar en tu matrimonio. Pero vas a dejar, ya no vas a ser más dependiente de la esposa, ni de los hijos, ni de la suegra, ni de los hermanos, dejas de ser dependiente. Pero fíjense, Dios nos creó para ser seres dependientes. Esa cuestión no la podemos evitar. Somos seres dependientes. Y si somos seres dependientes, fíjense, ¿cómo llegamos? Dios nos crea, esto es de fábrica, ya está así diseñado. Seres dependientes del amor. Desde ellos somos dependientes del amor. Nos gusta o no, si todos somos dependientes, uno más de otro. Por ejemplo, hay muchos hombres que son dependientes de la armonía. Yo conozco es lo que más algunos hombres lo que son súper dependientes de la armonía. O sea, cuando la esposa es como gotera contigo, que quiere hacer algo, que quiere hacer algo, que quiere hacer algo, y lo que dice, ya sabes que hagamos. Y termina cediendo. Y sabe que después les va a traer dramas, complicaciones, deuda. Por tener una cosa, después les va a traer drama. Pero hay muchos hombres que son dependientes de la armonía. Hay algunos que tienen esta necesidad de amor más marcada que otros. Ahora, fíjense que al ser seres dependientes, Dios nos hizo seres dependientes, nosotros siempre, los niños, todo el ser humano siempre va a ser dependiente de algo, de alguien, siempre. Es algo que no cambia. Toda la vida es algo que usted va a morir siendo dependiente de alguien. ¿Cuál es el drama? Que cuando ustedes van, Adán y Eva fueron dependientes de Dios. Ustedes van a Génesis 2, 16 y 17, dependientes de la comida, dependientes de las palabras de Dios, porque le dijo no coman de tal cosa, dependientes y obedecieron. Pero después ustedes cuando van en Génesis 3, en el 4 y en el 5, ¿qué le dice allí? Aparece la serpiente. ¿Qué dice la serpiente? Trae nueva información. Nueva información. Fíjense. ¿Y cuál fue la nueva información? Contrario a lo que yo Trae nueva información. Y miren qué interesante. Porque esta nueva información que dice, No moriréis. no mueres. Y le dice, serás como Dios. y serás como Dios. ¿Qué les parece la oferta? Está bueno. Era buena. Tentadora. Espectacular. Tentadora. ¿Qué? Claro. Y le está diciendo que ahora vas a ser Independiente. independiente. Ahora es totalmente independiente. Tú mismo
no soy partidaria, sé que hay muchos en la iglesia, yo no creo en los autoestima, por ejemplo, no creo en eso. Y les voy a decir porque es autoestima. Yo soy creadora de amor, yo soy creadora de estima, y yo no soy creadora. Yo soy canal, yo soy medio. Cuando usted estudia la naturaleza, yo leo tanto igual que ustedes aquí, pero más que yo ese campo. Yo veo la naturaleza y yo veo cómo lo creado, cómo funciona. Entonces, fíjense acá, nueva información, no mueres y serás como Dios. ¿Verdad o mentira esta información? Falso. Es falsa, pero ella se la cree como. Verdad. Y miren, y esto es lo horroroso, porque los chiquillos, ¿cuántos adolescentes los papás que le están diciendo, hijo, no te juntes con este niño, no salgas con este niño, no vas a tal lugar? Pero ¿qué sucede? Y mamá que empieza a poner, o papá que empieza a decir, no hagas eso, te hace mal. Entonces fíjense, los chicos dicen, mamá, ¿qué me quita? La libertad. Y fuimos creados para ser amadores, para alimentarme de eso. Entonces, cuando otro me empieza a decir que no, una mamá, un papá, o sea, los amigos, ¿qué me dicen? No, yo te escucho, te atiendo, no me complicas lo que tú quieras hacer, no hay ninguna complicación. ¿Qué empieza a recibir el chiquillo? ¿Amor o no amor? ¿Y cómo es esa información? Miren, miren lo que le pasó a Eva. Porque Eva, esta información se la cree como una Verdad. como una verdad. ¿Pero es verdad o no? No. No. Es una información. Fíjense cómo nos alimentamos de información. Quiero que se vayan dando cuenta. El ser humano se alimenta de información, pero de información de amor. ¿Por qué un hombre se va con otra mujer incluso dentro de nuestra iglesia? Porque cree que sabe que está mal cometer adulterio, ¿sí o no? Sí. Sí. Totalmente. Pero Dios lo creó con necesidad de qué? De atención, comprensión, Con amor. necesidades de amor. Entonces, si estoy buscando, ¿qué es lo que le pasó a Eva? Ando buscando amor. Necesito, porque Dios me creó, pero no es ni siquiera para mí esa necesidad de amor. Fíjense, yo les quiero mostrar, serás como Dios. Una verdad para Eva, pero era una gran mentira. Aunque Eva creyera eso, ¿podría llegar a ser Dios? Si Dios ya la había hecho un ser dependiente. No es posible. Es imposible que eso suceda. Que no es posible. No es posible para nadie. Pero cuando, miren, yo me vuelvo dependiente, ¿a quién le creo? Escuchen bien esto. Yo me vuelvo dependiente, ¿a quién le creo? Si Eva le creyó a Satanás, ¿de quién es dependiente? Eva es dependiente de Satanás. ¿Qué tiene Satanás para darme? Porque ella ahora se vuelve dependiente. Yo me vuelvo dependiente a quien le creo, en quien confío. Confianza es una necesidad espiritual. La confianza es una necesidad espiritual. Espera, entre la mano. Pase. Fíjense que me vuelvo dependiente a quien le creo y en quien confío. Si le cree a Satanás, entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Si le cree a Satanás, fíjense que se vuelve dependiente de qué. Eva se vuelve dependiente de otra criatura. Se vuelve dependiente de otra criatura. Yo ahora les pregunto, se vuelve dependiente de otra criatura. ¿Quién tiene una criatura para darle a otra criatura? Primero, ¿o una criatura puede crear algo? No. ¿Cuál es la mentira que le han hecho creer a los chicos? Oye, a los adolescentes, a los niños pequeñitos. ¿Cuál es la mentira? Tú puedes. Hay hartas, hay muchas mentiras hacia nuestros niños y niñas. Vamos a ver un poquito de eso. Pero quiero que vayan viendo. Se conectan a Satanás, le creen, se conecta a otra criatura. ¿Qué tiene Satanás para darle a Adán y a Eva? Díganme, ¿qué tiene? Porque ya vimos que Dios, ¿qué tenía Dios para darle al ser humano? Amor.
soy amor. Todas esas características que están allá. Pero ¿qué tiene Satanás? Miedo. ¿Es padre de qué? Miedo, La mentira. miedo, Le dice que es mentira. padre de mentira. A Satanás no le gustan mucho mis charlas que yo vaya por ningún lado, porque yo creo que a él es el que menos le agrada que la gente no llegue, que la gente no exista, no vaya, porque muchas madres y padres a veces, yo trato incluso con personas de nuestra iglesia que tienen problemas heavy con la lascivia, que tienen problemas, pero pues sí, y no solo con eso, chicos que son homosexuales y cuando empezamos a buscar las mentiras, porque tiene que ver con sus mentiras, empezamos a buscar el origen, la causa real de lo que ha ocurrido y que no ha nacido así, una cuestión impactante. Porque así como Eva creyó que podía ser dependiente de otra criatura, ¿sabe qué ha pasado? Se volvió Eva de una criatura, porque Satanás es criatura, y lo que él tiene es mentira. Y de allí nace el egoísmo y nace el orgullo. Eso es lo que tiene, y de ahí todos sus derivados, mis queridos. ¿Qué derivados tenemos allí? Allí tenemos los celos, allí tenemos la avaricia, Envidia. la envidia, Rencor. claro, el rencor, Rabia. Fíjense que todo esto de aquí son efectos, todo esto son efectos, pero todo parte desde donde a quién confío, en quién creo y cómo vivo, si vivo como criatura, cómo estoy viviendo. Porque Eva creyó que podía ser creadora. Mentira, no puede ser creadora. Es todo parte desde donde yo pienso que soy. ¿Con qué identidad vivo? El día de la mañana me tocó predicar en la iglesia y un hermano ya viejito me dice, hacía mucho tiempo que quería saber algo y el Señor me respondió y entiendo muchas cosas. Yo había preparado con mucho tiempo esa predicación, incluso la había grabado, había estado estudiando y decía, Señor, gracias porque has librado a uno más de los engaños de Satanás. Librado a uno más. Aunque ya era muy viejito, quizás cuántos años llevaba haciéndose algunas preguntas y consultas, y el Señor lo ha librado a través de la verdad y no de esa mentira. Mire, todo esto son efectos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo sé que llegaron algunos ahora, estamos viendo por qué nuestros niños hoy día están tan complejos y tan difícil para ellos y para los padres, están pegados a las redes. ¿Saben qué? Nuestros niños son súper dependientes. Y ya no son dependientes de los padres hasta los 12, 13, 14. Una cuestión. Yo estoy explicando, porque Dios nos creó ser independientes. Nosotros no, usted no puede evitar que un niño sea dependiente. Dios nos creó desde fábrica. Y nos creó con necesidad física y con necesidad de amor. No lo podemos evitar. Ni para el ateo es posible. No es posible. Usted va a ir en busca de amor. Usted va a ir en busca de información de amor. Usted va a ir en busca de información de amor. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, sucede que Eva, al quedar conectados, ustedes han escuchado hablar de la epigenética. No me voy a meter en profundidad con eso, ni nada de eso. Pero tiene que ver que hoy día están estudiando cómo afecta la herencia. Y no solo la herencia física. No, mis queridos. Una cuestión que a mí yo digo, Señor, bendito sea tu nombre, porque cada día lo que se está haciendo es descubrir que la epigenética se tiene que ver con la herencia y que nosotros no recibimos solo una herencia, no solamente hoy día el ser humano se dio cuenta que tiene una herencia física, nosotros también tenemos una herencia espiritual. Y cuando me refiero a espiritual, mis amados, yo me refiero aquí a conductas, yo me refiero, por ejemplo, vamos heredando, y ¿saben qué? Circuitos, claro, son los circuitos. Podemos ver como emociones, en el fondo son patrones, se llaman patrones. Y estos patrones, una cuestión impactante, porque estos patrones están compuestos por qué? Acuérdense que un patrón está compuesto por un pensamiento, por una emoción, porque no es solo emoción, es un pensamiento, es una emoción y una conducta. Tenemos patrones. Ahora, entonces quiere decir que nosotros de Adán y Eva no solo heredamos que tenemos 5 dedos en cada mano, tenemos 2 manos. No. ¿Cuál fue la mentira de Eva? ¿Que podía llegar a ser? Como dioses. Como Dios. Y yo les pregunto, cuando tuvo a su hijo Caín, ¿cuán lejos fue la iglesia? Y no fue muy lejos. Y no había investigación científica todavía. ¿Cómo fue Caín? Malo.
Desobediente. Envidioso. No soy Desobe- envidioso. Desobediente. Soberbio, altanero. O sea, es soberbio, altanero. O sea, si ustedes se ponen a pensar, ¿se cree o no se cree Dios? Señor, aquí te traigo de lo mejor que tengo para darte. Y yo les pregunto, ¿es que Él traía algo de sí mismo? No, nada era de él. ¿Qué era de Caín? Nada fuera de Dios. ¿Acaso Caín? Él había creado esas frutas, esas verduras, él las creó. Solo ¿de quién era la tierra? De Dios. Era de Dios. ¿De quién era el cuerpo que tenía Caín? ¿Acaso él era dueño de su cuerpo, del cuerpo que tenía? No era dueño, pero era soberbio, altanero. ¿Acaso? Era muy desobediente. ¿Acaso son las características de alguien que se cree Dios? ¿Acaso no es algo así? Por supuesto. Ya vemos características in situ, espirituales. Fíjense, en el Hijo. Estábamos viendo cerquita, no estamos hablando. Imagínense que llevamos 6.000 años de herencia. Hay una predisposición, es que cuando digo una predisposición no es que no es algo que no se pueda cambiar, es una predisposición que puedo llegar a desarrollarlo, pero eso no significa que lo puedo llegar a hacer independiente de la situación o donde yo viva. Miren mis amados, y quiero que vayan entendiendo para que le demos respuesta un poco a las preguntas que ustedes tenían. Es que sí, ustedes deben tener claro que Dios nos creó seres con necesidades físicas, con necesidades espirituales, y cuando me refiero a necesidades, las físicas con las que ya hacemos el agua, el aire, la comida, pero las necesidades espirituales se satisfacen con información de aquí. Información de amor. Cuando esto no se satisface, el ser humano, ¿qué le pasó a Eva? Miren, Eva queda conectada a Satanás, ¿y dónde quedamos nosotros? Yo les pregunto, ¿quedamos conectadas al amor? ¿O conectados al amor? ¿O quedamos conectados al egoísmo, al orgullo y a la mentira? Conectado a eso. Al orgullo. Díganlo. ¿Cuántos de aquí son orgullosos? Levanten su mano los orgullosos. Ya, tenemos unos cuantos. ¿Cuántos de aquí son envidiosos? Yo también. Bien envidiosa. No lo sabía. Yo no sabía que era envidiosa. Pero hace unos meses atrás me di cuenta que yo era bien envidiosa. Porque yo cada día yo le digo al Señor, muéstrame, 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 pudriña mi corazón, muéstrame la porquería que hay dentro de mí, pero tiene que salir toda. Y Dios me ha ido mostrando, bien orgullosa, me mostró hace unos años atrás, es que eres orgullosa, orgullosa. Yo creo que a Caín le quedaba chiquitito al lado mío, porque a Caín le quedaba más alto. Bien orgullosa. Sí. Y totalmente, les digo algo, dependiente, porque aquí acuérdense que Dios nos creó Dependiente. dependiente. Yo era dependiente de la aprobación de los demás. Dependiente de la opinión de los demás. Dependiente. Ahora, Eva nos conecta aquí, quedamos todos conectados a este lado, y al quedar conectados aquí nosotros espiritualmente, de aquí nosotros nos vamos a salir. Yo hoy tengo una charla completa acerca de la identidad, cómo se hace este traspaso de identidad. Yo le digo a mi madre y a mi padre, es que yo ya no tengo nada que ver con ustedes, me refiero espiritualmente. O sea, yo les digo, ya no tengo nada que ver con ustedes. Ahora yo tengo una conexión desde cuando vi y entendí lo que era el sacrificio de Cristo, que pasé 20 años más o menos dentro de la iglesia. Yo nunca había entendido realmente el sacrificio de Cristo, nunca. Lo que significaba el sacrificio de Cristo. Y me tomó meses, me tomó años investigando. ¿Por qué? Porque yo, como un coro, miren, ya era profesional, ya trabajaba, ya ser una persona que podía hacer las cosas, pero súper dependiente de la aprobación de otros. Súper dependiente de poder decir, no, que no voy a hacer eso, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No, muy dependiente. Ahora, mis amados, ¿a qué voy con esto? Como Dios nos creó seres dependientes,
¿Qué sucede con los niños? El niño cuando nace dependiente a mamá, la primera. Yo digo, la madre, una cuestión, en el verano estudiamos con el doctor Müller, que es un alemán, y él nos contaba ahí su experiencia, que lleva unos 20 y tantos años trabajando con 3 familias. Ay, decía, es una cosa impactante, decía, la madre, el efecto que provoca en el hijo. O sea, una cuestión que si alguien, yo creo que eso requiere meses de estudio, meses de juntarse todos los días o todas las noches y decir, esta cuestión es así. Y saben que lo que más a mí me impactó es que cuando la madre, bueno, no solo la madre, sino ustedes saben que bíblicamente dice que hasta la 4ª generación está la maldición. Pero está la maldición de qué? Si mi madre y mi padre siguen siendo unos egoístas, orgullosos, celosos, envidiosos, y no han cambiado su identidad, la identidad, porque cuando yo cambio mi identidad, así yo nazco con esta identidad. Pero cuando yo me entrego a Jesús, yo hago el pacto con el Salvador, es que yo rompo, sí, literalmente, yo rompo esta conexión con Adán y Eva. Y yo me uno una vez más aquí. Al amor. Me vuelvo un neto. Y ahí yo empiezo a crecer con una identidad distinta. Y es con la identidad de Jesús que yo ya le dije, es como para estudiar, sentarse unas 2 horas más o menos ahí de información que tengo en relación. ¿Cómo te vuelves a conectar allá? Ahora, si esta madre se ha casado y ha engendrado un hijo, y ella no ha hecho esta conexión con Jesús, pero desde la dependencia de Jesús, con una nueva identidad, ¿qué va a suceder con ese bebé? Si esa madre es dependiente del esposo, por ejemplo, el esposo un día llegó de mala gana, con la cara larga, llegó peleando, con problemas con el jefe, la esposa se afecta. Que es dependiente con el esposo, que un día llega contento, que un día llega mal, que un día llega, no sé. Entonces, si ella es dependiente de él, ¿saben qué? Es interesante, porque al bebé le va a afectar. El bebé empieza a archivar. ¿Y qué va a suceder con ese bebé? Esa madre que no ha hecho, no haya roto el vínculo con la identidad de Adán y Eva que heredó, va a seguir traspasando un montón de cosas, de miedos. Por ejemplo, yo les contaba hoy a la mañana a los hermanos y les decía, cuando hicieron el experimento con unas ratitas y les pusieron el olor de flor de aroma, de cerezo, y después que les colocaban este aroma, en las patitas les aplicaban un poquitito allí de electricidad, pero que es unos bol que les ponen, pero suavecito, pero le daba miedo a la ratita. Y la ratita, ¿sabes que se lo hicieron varias veces y después solamente al solo hecho de colocarle por ahí el olor y después les aplicaban estos poquitos allí? Fíjense qué sucedía, que la ratita a veces solo le ponían el olor y ya se le activaba el miedo, mucho miedo. Después tuvo crías. Y adivinen qué le pasó a las crías. A las crías solo le expusieron el olor. Ni siquiera le pusieron nada, no, solo el olor. Y las ratitas automáticamente, las hijas, se les activaba todo el circuito del miedo. ¿Qué les parece? Yo crecí con una cantidad, yo tengo una madre hiperdependiente, con un padre súper autosuficiente, y durante muchos años mis patrones eran horrorosos. Mi querido, yo por eso estoy aquí, porque finalmente Dios tuvo que hacer un trabajo así como de collería, así como cuando alguien lo tienes que rehacer de nuevo, eso es lo que Dios tuvo que hacer conmigo. Y darme cuenta que los patrones que tenían eran unos patrones horrorosos que no tenían nada que ver con Jesús. Muchas gracias. Que no tenían nada que ver con Jesús, que no tenían nada que ver con mi nueva identidad. Que yo seguía conectada desde acá, yendo a la iglesia, predicando, haciendo obra misionera, pero súper desconectada, ¿sabes? Bien conectada aquí, desde mucho miedo, desde mucho control, desde mucha dependencia, pero no desde allá. Ahora, qué interesante aquí, como Dios nos hace ser dependientes, después la madre, el hijito, si esa madre es dependiente de su madre,
es dependiente de lo que dicen, de lo que no dicen. O puede ser también una madre que sobrecompensa, esas mujeres que se vuelven muy violentas y que todo lo hacen gritando, peleando, controlando, manipulando. Al bebé le va a afectar. Y cuando ese niño nazca, ahora se va a conectar a papá. Imagínense si el papá tampoco ha hecho no ha roto esto, sigue conectado aquí. Sigue conectado aquí. O sea, ese niño va a tomar de una mamá dependiente, de un papá dependiente, y va a empezar a tomar de todo, de la abuelita, del abuelito. Es impactante la vida de los niños. Saben ustedes que los niños, como ellos nacen con hambre de amor, un niño nace con hambre de amor, todo niño nace con hambre de amor, porque Dios nos creó para tener hambre de amor. Dios nos hizo así. Entonces el niño nace con hambre de amor. Entonces el niño, y miren que es impactante, todo lo que le pasa al niño no tiene filtro para guardar, así como esto no lo guardo. Mi mamá hoy día me pegó y dice el niño, mi mamá me pegó porque yo hice una maldad, no, el niño va a decir, mi mamá no me quiere. Mi mamá no me quiere. O sea, fíjense la información, acuérdense que nos alimentamos de información. Y empieza a alimentar, a guardar un montón de información. Y después el niño, de acuerdo a esa información que guardó, empieza a vivir. ¿Ustedes se han dado cuenta hoy día por qué tantos matrimonios dentro de nuestra iglesia se están divorciando? O solo pasa en mi alrededor. No creo que pasará aquí en la mecha. No les pasa. A mí sí me pasa por donde yo voy. Yo no sé si a ustedes les pasa aquí. Pero es una cuestión impactante. Tú no suples mis necesidades. Yo ya te dejé de amar. ¿He escuchado eso? Yo ya no te amo. Ya no te amo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se quiere ir el otro de allí? Porque se ha vuelto dependiente de Dios o se ha vuelto dependiente de otra criatura. Dependiente de otra criatura. Porque se ha vuelto dependiente de otra criatura. Mis amados, la gente se va porque se vuelve dependiente de otra criatura. Porque nuestras pequeñas criaturitas hoy día, a los 7 años, se están volviendo dependientes de sus pares. Y esto a mí me parece una cosa horrorosa, yo tengo que decirlo. O sea, los niños nacen dependientes de mamá y de papá, y que eso es buenísimo. Que los niños nazcan dependientes de mamá y de papá. ¿Por qué es bueno que los niños nazcan dependientes de mamá y de papá? Porque desde allí mamá, si todo lo que mamá le diga, papá le diga, el niño le va a creer. Acuérdense lo que vimos. Adán y Eva le creyeron a Satanás, yo me quedo conectado en que contigo y a que le creo. De ese me vuelvo dependiente. Entonces, buenísimo, porque yo tengo la oportunidad, antes yo podría decir, hasta los 12 años o 10 años, por allí más o menos entre 10 y 12, eran el niño súper dependiente de mamá. Si mamá decía que no, papá decía que no, porque ya no lo hacían, ¿cierto? Ya, le creía. Incluso si mamá le decía, hijo, cómete las lechugas porque los ojos se te van a poner verdes, y el niño se comía las lechugas. Claro, porque son súper dependientes los niños. El niño tiene hambre de amor, nace con hambre de amor. ¿Qué es lo que sucede ahora, mis queridos? Que los niños hoy día, muy temprano, a los 7 años, que está comenzando a pasar, es un efecto que a mí me parece espantoso. Porque los niños hoy día a los 7, 6 incluso, y antes, yo recuerdo ahora esta semana haber atendido a un paciente, él es homosexual, dentro de nuestra iglesia. Yo atiendo personas de todo el mundo, así que no es de acá de Chile. Y sucede que él me decía, oye, o sea, la madre lloraba a madre porque yo comencé tratándola a ella porque era dependiente del marido y porque era dependiente del hijo. Y del marido era dependiente porque el marido en un momento le pegó, la abusaba de distintas formas. Y esta mujer no era capaz de decir, no, era capaz. Y llega un momento en que ya las infidelidades eran tantas que alguien que me conoce, otra amiga que es psicóloga por allá, dijo, sabes que te voy a dar esta psicóloga que es adventista, te la recomiendo en Chile, y vino conmigo. Y empezamos a trabajar con esta mujer.
yo le digo que el hombre me había sido infiel muchas veces. Y ella, esa vez ya no toleró más y lo mandó a cambiar y toda la cosa, pero cuando seguíamos en terapia, ella todavía, adivinen qué estaba pensando, en continuar la relación. En continuar. Y bueno, en un momento vamos a estudiar lo que es el amor, porque hay no tiene nada que ver con el amor, con lo que nos han estudiado, nada que ver. Y saben que poco a poco empecé a trabajar con ella, y cuando fui trabajando con ella, finalmente ella terminó, no acabó, el hombre le decía, el esposo le decía que yo ya no estoy con la otra mujer, y ella como que le creía. Pero ¿saben qué era impactante? Oraba yo mucho por esa paciente, oraba. Es increíble como Dios me mandaba evidencia. Y era mentira que ese hombre seguía con la otra mujer. Y me acuerdo que la hija igual me escribía, me decía, Lucy, yo también estoy llorando para que Dios finalmente pueda ser libre a mi madre. Sea libre y sea dependiente. Pero lo más grande fue que esta mujer tiene a su hijo también, con una homosexualidad, homosexual. Y cuando yo, el chico, porque al final a la madre le tuve que enseñar también y ayudar a que ya, como había aprendido a ser dependiente de Dios y no de marido, porque el marido al día de hoy le quiere volver con ella, pero ella es impactante cómo le llegan pruebas y evidencias que el marido todavía sigue con la otra mujer. O sea, no hay un arrepentimiento genuino, hay arrepentimiento. Ahora, qué interesante que el hijo cuando viene, yo le digo a esta madre, porque la madre tuvo que colocar ciertos límites y ciertas cosas allí. Estamos hablando de un muchacho de 27, 28 años. Yo le digo, mira, tu relación con tu hijo ha sido de mucha dependencia, tú dependes de él y algo está pasando aquí y a él no le está ayudando a ser libre tampoco. Tú eres dependiente de él y él es dependiente de ti. Y esta relación no está buena. Él tiene que aprender a ser dependiente de Dios, independiente, si tú quieres o no quieres que él se comporte de tal forma. Y saben que el chico accedió a venir conmigo, esto es lo que a mí me impactó. El chico accede y le dice a su mamá, yo quiero ir con tu psicóloga porque ella te ayudó para que tú no fueses más dependiente de papá. Quiero ir con tu psicóloga. Y vino el muchacho conmigo y saben que él me va contando, Lucy, me dice, la madre no lo sabe, a los 6 años, Lucy me dice, él había vivido con puras mujeres y él me dice así, ¿sabes qué, Lucy? En el colegio, como había vivido con la abuela, la madre, la hermana, puras mujeres, el padre estaba en Estados Unidos, no veía casi nunca, pero el padre estaba allá porque estaba trabajando para volver a casa. Y saben, mis estimados, que pasó algo impactante porque dice que un compañero le dijo, en el colegio, le dijo, tú eres gay. Y a él le impactó tanto esa palabra que llegó a la casa y probablemente dijo, ¿cómo me era mujer? A lo mejor yo era medio manerado, no lo sé, me dijo, yo no me acuerdo. Es información que está archivada ahí. Y me dice, yo llegué a la casa, lo busqué por internet y lo primero que encontré fueron imágenes pornográficas de homosexuales. Y desde allí, desde los 6 años, él comenzó a consumir contenido homosexual. 6 años. ¿Qué hace un niño de 6 años? ¿Cómo filtra? ¿Cómo, mi estimado? Una cuestión espantosa. Entonces ahora estamos buscando todos estos patrones generacionales también, porque también hay para atrás, hay un montón de cuentos. O sea, a los 6 años después de esa información, terminó siendo eso. Terminó siendo dependiente. Y él me dice, mira, he tenido mis parejas, he tenido dinero, pero yo nunca he sido feliz. Porque cuando estoy allí, es dependiente de pareja, es dependiente, pero yo después termino vacío igual. Y hasta me he querido matar, no seguir viviendo. Porque Dios nos ha creado como seres dependientes. ¿Qué está pasando con nuestros niños? Mira, a los 7 años, ¿qué está pasando? El vínculo de apego seguro, que era mamá, que era papá, fíjense qué está sucediendo ahora. ¿Qué está ocurriendo ahora con ese vínculo de apego seguro? ¿A qué edad se está trasladando el vínculo de apego? A muy temprana edad. Y mientras sea a más temprana edad, este chico, yo estoy hablando de 28, 29, el amigo le dijo tal cosa, le empezó a gustar y se quedó así, alimentándose de información. Pero tiene una cuestión más dura, porque fíjense, el vínculo de apego seguro, toda la vida lo vamos
vamos a tener. Tenemos opciones. O son las personas, como fue para Adán y Eva, Satanás, y para Adán fue Eva, pasan a ser los hijos, pasan a tener el vínculo de apego allí donde nos sentimos seguros. ¿Han visto esas mamás cuando dicen que el hijo anda mal el camino? Que el hijo anda mal el camino, eso a la mamá y al papá les generan paz. Ustedes dirán, pero está bien. ¿Cierto? Como lógico, ustedes dirían. Pero fíjense que si depende mi paz, mi armonía, de que mi hijo esté bien y haga las cosas bien, ¿soy dependiente de Dios o soy dependiente de mi hijo? De que si mi marido hace o no hace. Yo recuerdo hace poco a una mujer que estuve atendiendo y me decía, ella llegó solo para que yo le ayudara a vivir un proceso de divorcio. Me dijo, ¿sabes qué, Lucy? Yo ya no aguanto más a este hombre, yo estoy cansada porque es indiferente, llega a la casa, no me abraza, no me dice que me quiere, no me dice que estoy linda, no dice nada. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es que no sea. Llegó a mala psicóloga. Yo le dije, te equivocaste de psicóloga, le dije yo. Y yo no te voy a ayudar a divorciarte, yo te voy a ayudar a que tú te entiendas, que te conozcas a ti mismo. Pues era una mujer adicta, escúchame, una mujer adicta a su esposo. O sea, todo se entraba en que este hombre se ocupara, la tratara bien, la tratara con dulzura, con amabilidad, con bondad. O sea, era un hombre que trabajaba todo el día, cumplía con los recursos en casa, atendía a las chiquititas, hacía el culto familiar, pero a ella no la atendía como ella quería. Ella quería abrazos, quería besos, quería elogios, quería esto, quería... O sea, ella me decía, que yo quiero eso, y él llega, agarra el control, llega a la casa y se sienta allí. Yo dije, tú eres una dependiente. Ella cuando yo le dije que no era dependiente de Dios, casi, yo creo que como estábamos detrás de la pantalla no me agarró a palmetazo. No me cachuchó ahí mismo, digo yo. ¿Cómo tú me dices eso, mamá? O sea, ¿qué? Porque yo empiezo a contarles un poco cómo funciona el ser humano, entonces le digo, ¿tú me estás diciendo que yo no soy dependiente de Dios? O sea, era una aberración lo que yo estaba diciendo. Yo le dije, sí, tú misma me acabas de decir que sí, le dije yo, porque tú estás molesta, estás enojada. Este hombre es molestísima porque no hace lo que tú quieres. O sea, eres una dependiente. Y yo le dije, ¿cómo se llama eso? Ah, no, ahí fue peor. Sí, me vas a decir que soy idólatra, me dijo. Sí, le dije yo, eres una idólatra. ¿Y la idolatría qué es? Es pecado. La idolatría es pecado. ¿Saben que esta mujer empezamos a estudiar? Mira, yo agradezco al Señor que me tenía disposición para aprender. Seguimos estudiando cómo funcionaba el ser humano. Y sabes que fue impactante porque como al mes de haber estado trabajando con ella, ella cambió su conducta, se enfocó en su vida espiritual y ella se daba cuenta, ¿saben qué? Y ella decía, ahí viene mi esposo. Y ella empezó a orar muy temprano y a decirle al Señor, ¿sabes, Señor? Soy idólatra. Ella pidió perdón por su idolatría. Y me dice, es que Lucy, yo soy idólatra toda la vida con mi esposo. Y ella pidió perdón al Señor por la idolatría que había tenido. No solo pidió perdón, ella empezó a estudiar cómo tenía ella, lo que yo le dije en este video. Ella vivía desde aquí cuando había conocido a Cristo y se había bautizado. Pero ella no había cortado el cordón y no seguía viviendo desde aquí. Está impactante porque como al mes, ¿saben qué? Ella me dice, Lucy, yo ahora no me quiero separar. ¿Por qué no te como que te querías separar hace un mes atrás? Toda la semana teníamos sesión. Dice que no me quiero separar. ¿Por qué no te quieres separar? Si tú te querías separar, yo te dije, te voy a enseñar unas 10 clases, vamos a estudiar y después de esas 10 clases tú decides si te divorcias o no. Ya como al mes me dijo, yo no me quiero divorciar. ¿Por qué? Porque sabes qué fue impactante. Dejé de andar detrás de él y cada vez que venía esa sensación de que yo quería que él me diera, yo decía, Señor, esta cuestión es mentira. Pero yo le enseñé, le dije, no. De inmediato detengo. Esta cuestión es mentira. Es que él no es el que tiene que satisfacer mi necesidad. Yo fui creada para amar, porque ella entendió que ella había sido creada para amar. Y que esa mentira, es una mentira, que el otro me tiene que amar a mí. Pero en un momento como este, porque alguien me dice, no sé cómo va a decir que nadie te ama. O sea, es una locura. Yo fui creada para amar. Yo fui creada para amar. Para ser el canal. Y
Y ella me dice, ¿sabes qué? Dejé de eso y cada vez que el pensamiento, la sensación, porque está cableado de emociones está adentro y uno viene con los archivos de pensamiento y cada vez que el pensamiento no me quiere, no me valora, no me aprecia, no me reconoce y toda esa seguidilla de pensamiento, de inmediato ya está aquí adentro el cableado completo de emociones. Ya está. Y sabes que ella me dice, ¿sabes que ya no empecé a ponerle mala cara cuando me llegaba? Tú me enseñaste que yo era un ser que Dios me había puesto para amar. Era amorosa cuando él llegaba, dulce mi amor que necesita. Y yo comencé a darle amor a este hombre. Cuando comencé a darle amor, dijo este hombre, a hacer todo lo contrario de que yo esperaba que cuando él llegara me diera a mí. Dice, y ahora mi esposo, hasta él me busca. Yo no tengo que andar buscando. Él me busca. Entonces dijo, ¿te das cuenta? Le dije yo, tú empezaste a cumplir tu rol para el cual fuiste creado, el propósito para el cual fuiste creado, y fíjate que es interesante, me busca, quiere estar conmigo, quiere salir conmigo, que las cosas cambiaron, pues ya no me quiero divorciar. Entonces, a veces, por ejemplo, ella siempre me está contando cómo le va con las hijas, cómo le va con el esposo, con la familia, pues tiene unas adolescentes y era súper dependiente de las adolescentes. Y un día le dije, deja que tus hijas durante una semana, muy controladora la madre, toda la semana haz lo que hagan lo que ellas quieren. Y me puso así como, ¿cómo voy a dejar que mis hijas hagan lo que quieran? Estás loca. Y ella bien expresiva, así, estás loca, Lucy, estás loca. Entonces le dije, hagan lo que se les ocurra. Y entonces, ¿por qué voy a hacer eso? Porque cuando tú haces eso, tú recién vas a ver lo que hay en el corazón de tus hijos. ¿Cómo es eso? Cuando tú lo dejas hacer lo que quiera, tú te vas a ver el grado de maldad y de perversidad que hay en el corazón de tus hijos. ¿Sabes por qué tú no lo quieres? No quieres dejarle una semana que coman a la hora que quiera, que se levante. ¿Sabes por qué tú no quieres hacer eso? Porque si estas niñas se vuelven perversas y malas en esa semana y hacen lo que quieren, que nunca... ¿Te puedes imaginar? Tú te vas a evaluar que eres una mala mujer, que hiciste mal el trabajo, porque tú eres dependiente no solo de tu marido, eres dependiente de tus hijas. ¿Saben que fue impactante? Porque ella lo dejó. Pasó una semana, unos mesecitos más o menos, después me dijo, ya sabes que voy a hacer el experimento. Ya estoy lista. ¿Y saben qué? Fue impactante porque me decía que las niñas a cada rato iban, mamá, ¿y puedo hacer esto? Mamá, ¿y puedo? 11, 12 años. Mamá, ¿y puedo hacer esto? Pero si tú eres libre de hacer lo que quieras esta semana. Ay, mamá, es que esto no me gusta. pero ¿puedo hacer esto? Y se que a cada rato iban a preguntarle. Entonces, porque te diste cuenta que tus hijas eran muy hiperdependientes de ti, pero no de Dios. Y ya a los 12 años deberían ser dependientes de Dios, pero ellas son hiperdependientes de ti. Y desde aquí hasta los 17, 18 tenía espacio para que los cabras aprendan a ser dependientes de Dios, porque si no se te van a ir. Estos chiquillos se van a corraciar y van a sufrir y no van a ser dependientes de Dios. Entonces yo le dije, te diste cuenta que son dependientes de ti. Eso es horroroso. Ya tienen 11, 12. Dios debería ser su fuente de amor. No lo son. ¿Qué les parece lo que estamos estudiando? No me consta. Es bastante importante. ¿Sabes qué? Uno encuentra la razón de muchas cosas, porque fíjese que comparando nuestra historia, mi tía es una mujer que ella toda su vida ha sido muy entregada a Dios, muy entregada. Y ha servido desde que consiguió a Cristo, ha servido cuidando a los niños de la iglesia, en clubes, en sus cultos, muy religiosa. Pero resulta que ella, en esa rutina, pasó lo que pasó con sus hijos. Demandaba mucho de ellos. Quería que ellos le hicieran caso, que
fueran a un culto, que estudiaran, tal. Y no conoció sus verdaderas necesidades. Y cuando estos niños cumplieron su mayoría de edad, uno tenía 17 y 18, la niña se escapó de casa y se fue a Estados Unidos. Allá quedó embarazada y no está en la iglesia. Y su niño resulta que dijo que él era bisexual, que era homosexual. Entonces es impactante ver cómo todo esto es tan claro ahora. Y qué bueno que lo sabe ahora, porque está chiquitito. Mis amados, escuchen bien esto. Siempre vamos a estar dependientes de algo real. Siempre. ¿Qué es lo que quiero que ustedes se den cuenta aquí? Que ser dependiente, miren, los niños hoy día están siendo dependientes de los amigos a muy temprana edad, más chiquitito. ¿Por qué? Porque tienen el teléfono. Yo lo siento con todo el alma. No le den un teléfono a un niño antes de los 18. A él ni se le ocurra que le patalee, que le grite. Él está chiquitito. Yo sé que lo que está diciendo, ¡ay! No tiene idea de lo que estoy diciendo. Pero nunca le den un teléfono. No le den, aunque patalee, grite. ¿Saben por qué? Porque el niño tiene que aprender a frustrarse. Si ustedes no hacen que un niño se frustre, a los 13, 14, usted le dice que no, el chico se quiere matar. El chico se quiere quitar la vida. A los 12, 13 se quieren matar. Porque no los frustramos. Imagínense ese niño por herencia. O sea, aunque la madre sea muy espiritual, ese niño viene con una semillita de maldad. O sea, no hay ninguna posibilidad que sea Cristo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Es que ustedes o nosotros somos los responsables después de qué. Cómo se van a formar todos estos patrones mentales en su cabecita. Pero una de las cosas más dañinas, miren, yo sé que hay gente que me dice, ay, no sé, pero no seas tan cuática. Algunos me dicen, ay, pero no le pongáis tanto color. No tienes idea cómo funciona el mundo espiritual. Tú no tienes idea cómo funciona este mundo que tú no lo ves, pero está allí. Oye, porque yo no veo los ángeles que están aquí, no es porque no existen, es que existen. Y existen los buenos y existen los malos. Y que el niño nacido conectado al egoísmo y al orgullo, claro que sí. Mamá y papá, miren la tarea que es ayudar a su hijo para que se desvincule. Esa es la tarea del papá y de la mamá hasta los 12. O sea, hoy día yo creo que es un poco antes, porque ya se están conectando con otros amigos antes. La idea de mamá y de papá es ayudar al niño a que se desconecte de aquí y además hacerlos no dependientes de ellos. Ustedes se van a dar cuenta que la mamá y el papá hacen muy dependientes de los hijos. ¿Dónde están? ¿Qué están todos? Ya, pues estamos hablando cuando están chiquititos, tienen que andar para todos lados. Pero a medida que el niño crece, yo le voy dando la responsabilidad. El niño va haciendo su camita, va recogiendo esto, va haciendo deberes, va haciendo cosas. Hay cosas que no están permitidas y que no van a estar permitidas bajo ninguna circunstancia. Si al niño se le hace claro esto, tú lo vas a ayudar muchísimo al niño a que sea menos egoísta, menos orgulloso. Claro que sí. La tarea de mamá y de papá es ayudar al chico a, lo hago dependiente primero cuando está chiquitito de mí, pero a medida que va creciendo, yo lo empiezo a hacer dependiente de Dios. No lo dejo dependiente de mí. Porque cuando yo tengo al hijo dependiente de mí, yo hago un hijo claro. Mi hijo se convierte en hijo. Entonces después cuando mamá se muere, mamá está enferma, ¿qué le pasa a este pobre niño? El niño se quiere morir con mamá. El niño quiere vivir. Yo hago un niño. Mi tarea es hacer al niño dependiente del Creador, dependiente del que me puede ayudar. Yo no. La madre debería decir, es que yo no soy suficiente. Hay uno que es suficiente. Y ese sí te va a satisfacer 100% tu necesidad. Yo no. Y a las madres las que más les cuesta, a los papás un poco menos. Ellos logran hacerse más independientes. Pero a la madre no. La madre, los chicos tienen 30. Y la madre todavía no me ha llamado esta semana. ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me ha escrito? Porque la madre se ha vuelto dependiente de los hijos. Si esa madre fuese dependiente de Dios, ella se encargaría
de servir a este otro. Ya le cuidé a la Juanita, al Pedrito, a la Paulita. Yo ya se los cuidé. Señora, allí están. Vayan por la vida. Y yo me encargo ahora de qué? De servir a otros, de trabajar con otros. Pero nos hacemos y hacemos a nosotros dependientes de nosotros. ¿Han visto esas mujeres que se les muere el marido y se les acaba la vida? Pero es que literalmente se les acaba. Y el marido, cuando se le muere la esposa, rapidito se busca otra. Sí, y esa mujer, entonces cuando llegan aquí conmigo me dicen, oye, Lucy, llevo 3 años con esta depresión, se me ha muerto el marido. En la iglesia fiel y ahora ya casi no voy. Ay, digo yo, esta mujer fue dependiente del marido de Dios. Entonces me dice, y empezamos, es que él me ayudaba, él me resolvía esto, él me entraba hasta la leña, me prendía el fueguito, me llevaba, me hacía las cuentas bancarias, me llevaba, era mi chofer a todos lados. Bueno, esta era mi compañía, era mi dulzura. O sea, era una cuestión importante. Y a veces tienen que ocurrir estos eventos para que una mujer se dé cuenta que no es dependiente de Dios, que es dependiente del marido. Y que Dios no me ha creado para eso. Y no digo que no vaya a llorar por el marido, claro que sí. Pero acuérdese que cuando me enterró, ese hombre dejó de ser su marido. Bíblicamente es así. Porque sabe, no sé, pues dejó de ser tu marido. Y eso está Biblia, la Biblia dice que él se muere y que tú eres libre. Ya no es más tu marido. Ustedes se ríen, normal, ¿cierto? Pero es así, no más. Y ¿saben qué? Nos hemos vuelto seres tan dependientes de otras criaturas. Hay mucha gente que es dependiente de la existencia y de las acciones de otros. Y de las acciones, me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, vino, no vino. Súper dependientes. Y nos volvemos esclavos. Y nuestros niños aprenden nuestros patrones. Nuestros hijos. Ahora, ¿saben qué me impacta con los de los teléfonos que recién les voy a decir por qué no? O sea, no. Porque Dios nos ha creado con una cantidad de químicos, como los que si usted agarra un poco de tierra y la examina, los mismos químicos que están ahí en la tierra, yo los tengo allá adentro. ¿Y qué sucede con estos químicos? Que adentro, por ejemplo, usted ha oído hablar de la dopamina, ¿cierto? La dopamina, podríamos decir allí de las hormonas, los químicos que tienen que ver con la pasión, con esto del placer. Se tiene mucho placer con la dopamina. Se activa la dopamina. ¿Saben, mis queridos, que la dopamina se puede activar de dos maneras? Se puede activar de una manera donde yo puedo hacer una actividad, un trabajo, y se genera una dosis poquita de dopamina, pero suficiente para sentir placer. Como las relaciones sexuales, una tarea que a lo mejor era un poquito difícil, pero la logré terminar, y sentí placer de haber hecho eso. Una comida rica, a lo mejor. ¿Y saben qué es importante con esto? Que la dopamina la podemos activar de esta forma tan artificial como con esto, como un celular. Se activan con los videojuegos, se activan chorros y se activan sin la mayor necesidad de un trabajo. Sin haber hecho un trabajo y se desactiva un poquito y no una cantidad enorme. ¿Qué sucede con estos aparatos? Para un niño, por eso dice, ven a comer, no va a comer. No va, porque allí está jugando. Y acuérdense que Dios nos creó para la ganancia o para la pérdida. La ganancia. Para la ganancia. Nadie fue creado para la pérdida. Fuimos creados. Entonces el chico dice, gano, y está allí, que va a ganar. Que no, a la otra sí gano, a la otra sí, ahora sí. Y está con esa cantidad de dopamina horrorosa, ¿verdad? Y la consiguió de una manera fácil. Por eso hoy día a los chicos usted le dice, oye hijo, ¿sabes que tengo un trabajito allí? Podía arrancar todo ese pasto. No ¿Me tiene. puedes hacer ese trabajo? No, porque le genera placer o displacer. Desplacer. Placer. Acostumbramos al cerebro a la pereza. Claro. Lo programamos para vivir drogados. Los chiquititos, con la comida que le doy desde pequeñito, con la exposición a los aparatos.
con la madre gritona, a lo mejor probablemente allí, ¿qué va a suceder? Sea chico, vamos a buscar alguna forma de sentir placer. Los niños siempre andan buscando placer. ¿Se dieron cuenta el caso que les conté a este niño a los 6 años? Y encontró allí en estas relaciones sexuales, imagínense, en la pornografía, una cantidad de dopamina horrorosa que se activa. Y al activarse tanta dopamina, gírese tanta dopamina, después quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. He tenido pacientes que son consumidores de coca, 20 años consumidores de cocaína. Es una cuestión horrorosa porque no quieren seguir viviendo allí, pero no lo pueden evitar, porque la cantidad de dopamina que necesitan es horrorosa. Entonces, ¿cómo yo hago esto? A los niños, si yo los expongo desde chiquitito a pantallas, rapidito se activan los dosis de dopamina, la comida que sobreexcita también, o mucha actividad también. ¿Qué va a suceder ahí? Vamos a tener niños así. O sea, mientras más el niño no razona, mientras más grandecito, yo converso con él, después le voy enseñando por qué no, por qué tal cosa así, por qué no. Ya, mis amados, creo que no fue necesario el computador. Otro día vamos a ver eso. ¿Qué les parece?